Reconoces esa sensación, ¿verdad? No mientas. No aquí, donde nadie más puede escucharnos. Hablo de ese zumbido eléctrico, esa vibración adictiva que empieza a manifestarse en la boca de tu estómago en el momento exacto en que la caza comienza. Es un ritual que has perfeccionado hasta convertirlo en una forma de arte oscuro y silencioso. Entras en una habitación, en un club, o incluso deslizas el dedo por una pantalla y en cuestión de segundos, tu cerebro, esa máquina biológica optimizada para la conquista, ha mapeado la geografía del deseo circundante. Sabes quién está mirando, quién está esperando ser mirada y exactamente qué máscara de entre toda tu colección necesitas usar esta noche para cerrar la brecha entre dos extraños y una intimidad coreografiada. Durante unas horas, o quizás un fin de semana si la dopamina aguanta, te conviertes en el protagonista indiscutible de una película que nunca termina, un héroe trágico y magnético en su propio mito. En el calor del nuevo encuentro, en el momento del sí te quiero, te sientes más vívido que nunca, te sientes poderoso. Te sientes, quizás por la única vez en toda tu semana, completa y absolutamente vivo. El peso del mundo desaparece. Esa validación externa actúa como una droga intravenosa, una inundación química que ahoga la estática monótona de tu existencia diaria. En esos momentos de conquista, no eres el hombre que se siente extrañamente hueco a las 3 de la tarde de un martes, eres un dios moderno, tallado y moldeado por la atención, el deseo y la sumisión de otra persona. Tu existencia está confirmada por el reflejo en sus pupilas dilatadas. Pero luego, la inevitable tragedia del amanecer llega. La física de tu mundo se impone de nuevo. Todo lo que sube debe bajar. Las sábanas, que hace unas horas ardían, ahora se sienten frías, extrañas, casi acusadoras. Y el silencio que sigue a su partida, o quizás a tu propia y apresurada salida, llena de excusas baratas que ambos saben que son mentira, es de afenante. Es un silencio que no es paz, sino una ausencia pesada y dolorosa. De repente, la victoria por la que trabajaste anoche, la adrenalina que te hacía sentir invencible, se siente como cenizas en tu boca. Esa persona cuyo cuerpo y admiración te hacían sentir como un rey hace unas horas, ahora se ha transformado, en la fría luz de la mañana, en un testigo incómodo de tu propio vacío interior. Un testigo al que necesitas hacer desaparecer lo antes posible para mantener la ilusión. Y en ese momento sientes una necesidad frenética, casi pánica, de moverte, de revisar tu teléfono, de abrir las aplicaciones, de alinear la próxima chispa, el próximo fuego, porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que el momento en que la momentum se detiene, el momento en que te quedas quieto en esa habitación vacía, el verdadero tú regresa. Y has pasado toda tu vida adulta asegurándote de no tener que encontrarte nunca con él cara a cara, porque temes que ese encuentro sea mortal. Aquí radica la paradoja central que gobierna cada respiración que tomas, la contradicción fundamental que está devorando tu vida en silencio. Mientras tú celebras tus conquistas, el mismo hambre voraz de conexión, esa necesidad desesperada de intimidad que te empuja a 1000 camas diferentes, es la misma fuerza que garantiza que nunca, jamás, serás verdaderamente conocido. Es una cruel ironía del destino que has construido con tus propias manos. Has optimizado tu vida entera para el inicio. Eres un maestro absoluto de la primera impresión, un arquitecto genial de la fase de luna de miel que dura 48 horas, un virtuoso del spark a corto plazo. Te has convencido a ti mismo y le has vendido la narrativa a tus amigos, y lo que es peor, a ti mismo, de que esto es libertad. Te dices que simplemente tienes un impulso sexual superior, un apetito voraz que la sociedad no comprende. Te repites que no naciste para la monotonía asfixiante de la monogamia, o que simplemente aún no has encontrado a la mujer indicada, esa mítica figura que será lo suficientemente perfecta como para detener tu huida. Pero si somos honestos, si apagamos el ruido y nos quedamos en este silencio incómodo, tu promiscuidad no se trata de una abundancia de deseo genuino o de una celebración de la vida. Se trata de un déficit radical de seguridad emocional y autoestima.
Eres un adicto que intenta llenar un agujero negro con papel de regalo. No estás buscando sexo, aunque el sexo sea la moneda de cambio. Estás usando cuerpos ajenos como si fueran una farmacia personal. Cada nuevo encuentro es una receta médica que te autoprescribes para tratar un dolor crónico y subyacente. El dolor de la invisibilidad. Necesitas ver tu existencia confirmada en la mirada de un extraño, porque no soportas la visión que el espejo te devuelve cuando estás solo. Eres como Sísifo, pero en lugar de empujar una piedra, estás empujando tu propio ego montaña arriba a través de la validación de los demás, solo para verlo rodar hacia abajo cada mañana, obligándote a empezar de nuevo, cada vez más cansado, cada vez más desesperado. La tragedia final, la verdadera herida que estamos aquí para sanar, es que la herramienta que diseñaste para salvarte, tu capacidad de encantar, de seducir, de desapegarte emocionalmente con frialdad clínica, de compartimentar tu corazón de tu cuerpo, se ha convertido en la misma herramienta que está saboteando tu alma. La armadura que construiste en tu juventud para protegerte del dolor de no ser suficiente, se ha transformado en tu propia prisión de máxima seguridad. Te has vuelto tan hábil interpretando al hombre promiscuo, el seductor inalcanzable, que has olvidado quién es el actor detrás de la máscara. Eres un fantasma que acecha su propia vida sexual, flotando de un cuerpo a otro, aterrorizado de que, si alguna vez te detienes en un solo lugar, si alguna vez permites que alguien te vea de verdad, el mundo entero y tú mismo se dará cuenta de que, en el centro de todo ese movimiento y ruido, no hay absolutamente nada. Para entender la arquitectura de tu compulsión, debemos alejarnos de la superficie del deseo y entrar en los mecanismos de tu sistema nervioso. La promiscuidad compulsiva en el hombre no es un exceso de virilidad, es una estrategia de regulación afectiva mal adaptada. Para la psicología profunda, tú no estás buscando placer, estás gestionando una ansiedad que no tiene nombre. Para darle sentido a este caos, debemos invocar el concepto de apego evitativo desorganizado. Este es el plano arquitectónico sobre el cual construiste tu vida emocional. En algún punto de tu desarrollo temprano, aprendiste una lección letal, que la intimidad es sinónimo de invasión o de abandono inminente. Como respuesta, tu cerebro creó un mecanismo de cortocircuito. Te acercas lo suficiente para obtener la validación, el combustible que te hace sentir real, pero te desconectas en el momento exacto en que la otra persona intenta cruzar el umbral de tu mundo interior. Es una danza de aproximación y retirada que busca mantener un control omnipotente sobre la distancia emocional. Esta dinámica se manifiesta a través de lo que podemos llamar la erotización del desapego. Has reconfigurado tu sistema de recompensa para que la dopamina solo se dispare ante lo nuevo, lo incierto o lo prohibido. Este fenómeno está íntimamente ligado a la anestesia emocional selectiva. Para poder saltar de un cuerpo a otro sin que el peso de la culpa o el vacío te detenga, has tenido que apagar secciones enteras de tu capacidad empática. No es que no sientas, es que has aprendido a compartimentar el sexo como una transacción mecánica de validación, despojándolo de su capacidad de vincular. Tu cerebro ha sido cableado para ver a los demás no como sujetos con una profundidad propia, sino como objetos espejo. Los necesitas para que te devuelvan una imagen de ti mismo que sea aceptable, el seductor, el deseado, el potente. Sin ese espejo externo, el sistema colapsa, porque no posees lo que en psicología se llama constancia de objeto interno, es decir, la capacidad de sentirte valioso y existente sin que alguien te lo esté confirmando activamente en este preciso segundo. Aquí entra en juego un término crucial, la compulsión de repetición. Según la teoría psicoanalítica, estamos condenados a repetir aquello que no podemos recordar o procesar.
Tu patrón de promiscuidad es, en esencia, un intento fallido de curar una herida de infancia. Cada nueva conquista es un ensayo inconsciente donde intentas, una y otra vez, dominar el escenario de ser elegido. Es una batalla contra un sentimiento de insuficiencia que reside en tu cerebro límbico, esa parte de ti que no entiende de lógica, solo de supervivencia. Al acumular encuentros, intentas construir un muro de evidencia contra la sospecha interna de que, si alguien se queda lo suficiente, descubrirá que eres un fraude. Esta hiperactividad sexual funciona como un mecanismo de disociación activa. Mientras estás en el acto, mientras estás en la seducción, el dolor de tu historia personal se silencia. El ruido del deseo acalla los gritos del niño que nunca se sintió visto por lo que era, sino por lo que hacía. Llega un momento en la vida de todo hombre que huye a través de los cuerpos en el que la cantidad de conquistas deja de ser un trofeo y se convierte en una lápida. Existe un precio invisible, una factura que el alma pasa cuando has fragmentado tu intimidad tantas veces que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la actuación. Este es el territorio del duelo invisible. Lloras pero no sabes por qué. Sientes una pérdida, pero no has enterrado a nadie. Lo que estás delutando es tu propia capacidad de ser conmovido. Al convertir el sexo en una transacción de validación y el romance en un deporte de velocidad, has erosionado la capa más fina de tu humanidad, la capacidad de asombro ante la otredad. Has intercambiado la profundidad de un océano por la extensión de 1000 charcos poco profundos y ahora te mueres de sed en medio de una inundación de rostros que no significa nada. Como decía Carl Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero tú, en tu búsqueda frenética, has aprendido a ser un catalizador que nunca se altera. Entras y sales de las vidas ajenas como un fantasma, asegurándote de que no quede rastro de ti y, lo que es más trágico, asegurándote de que nadie deje rastro en ti. Esta inmunidad al vínculo no es una fortaleza, es una amputación emocional. El costo es la pérdida del nosotros. Has pasado tanto tiempo protegiendo tu autonomía que has terminado en una autarquía afectiva, un reino donde eres el único habitante y donde el eco de tu propia voz es lo único que te consuela. El miedo a ser devorado por el otro te ha llevado a una desnutrición del alma. Filosóficamente, tu existencia se ha convertido en una manifestación de lo que Kierkegaard llamaba el estadio estético de la vida. El esteta es aquel que vive para el momento, para el placer inmediato, para la posibilidad infinita, pero que huye del compromiso porque el compromiso implica finitud y elección. El problema, como bien señalaba el filósofo, es que el esteta termina inevitablemente en la desesperación. ¿Por qué? Porque la repetición de lo nuevo se vuelve la forma más pesada de la monotonía. No hay nada más aburrido que el 1000º beso, nada más vacío que la 1000ª confesión de un secreto que ya no sientes como tuyo. Estás atrapado en la rotación de cultivos de la que hablaba Kierkegaard. Cambias de pareja para no tener que cambiar de interioridad, creyendo que la variedad de rostros compensará la fijeza de tu angustia. El peso de este estilo de vida es la grave soledad del impostor. En el fondo, sientes que si alguien te amara de verdad, sería porque no te conoce lo suficiente. Has cultivado una imagen de hombre exitoso, deseable y seguro, pero esa imagen es un muro que te separa de la verdadera pertenencia. Sacrificas tu autenticidad en el altar de la aceptabilidad. Cada vez que seduces a alguien usando una versión editada de ti mismo, refuerzas la creencia de que tu yo real es defectuoso, aburrido o peligroso. El agotamiento de sostener esta fachada es lo que te deja sin aliento al final del día. Es el cansancio del actor que no puede quitarse el maquillaje porque teme que debajo no haya piel, sino solo el vacío que tanto se ha esforzado por ocultar. Estás pagando con tu vida la cuota de una libertad que, irónicamente, no te permite elegir quedarte.
Lo que en la juventud podía disfrazarse de rebeldía o exploración, en la adultez comienza a manifestarse como una patología silenciosa que lo infecta todo. Aquellos rasgos que alguna vez consideraste parte de tu personalidad, tu encanto, tu supuesta independencia, tu selectividad, se revelan ahora como lo que realmente son: estrategias de supervivencia que sobrevivieron a la guerra para la que fueron creadas. Te has convertido en un adulto que camina por el mundo con un sistema de defensa nuclear activado para protegerse de un ataque que ya no viene del exterior, sino de tu propio deseo de paz. Esta configuración mental se traduce en comportamientos específicos que quizá reconozcas en tu día a día, patrones que actúan como síntomas de una herida que se niega a cerrar. Primero está la sabotaje de la proximidad. En el momento en que una relación empieza a dar señales de estabilidad, cuando ella deja un cepillo de dientes en tu casa o cuando empiezan a hacer planes para las vacaciones del próximo año, sientes una picazón interna, una urgencia casi física de encontrar un defecto, de provocar una pelea o, más comúnmente, de buscar a alguien nuevo en tu teléfono. No es que la relación sea mala, es que la estabilidad te asfixia, porque para ti, predecible es igual a peligroso. Segundo, manifiestas una incapacidad para el reposo emocional. Te sientes incómodo en la quietud. Si no hay conflicto, si no hay seducción, si no hay drama o la adrenalina de una nueva conquista, sientes que te estás apagando. Tu sistema nervioso está tan acostumbrado a los picos de dopamina y cortisol que la paz te parece depresión. Por eso saltas de un cuerpo a otro, no para encontrar placer, sino para evitar el descenso a la realidad de tu propia soledad. Tercero, desarrollas una visión fragmentada de la mujer. Sin darte cuenta, has dejado de ver a las personas como seres humanos integrales. Las divides en categorías: la que es para divertirse, la que es para presentar a la familia, la que es intelectual. Esta fragmentación es un reflejo de tu propia división interna. Al no estar integrado tú mismo, no puedes permitir que el otro sea una totalidad, porque una persona completa requiere un compromiso completo, y eso es precisamente lo que tu miedo te prohíbe. Cuarto, existe una hipervigilancia de la libertad. Eres el guardián obsesivo de tu espacio, pero ese espacio es en realidad un desierto. Cualquier intento de compromiso lo interpretas como un grillete. Te enorgulleces de no dar explicaciones, sin darte cuenta de que esa falta de rendición de cuentas es lo que te mantiene en una infancia perpetua. El adulto funcional sabe que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir cuáles valen la pena. Tú, en cambio, has elegido una libertad que te permite ir a cualquier parte, pero que no te permite pertenecer a ningún lugar. Quinto, el síntoma de la validación cuantificada. Has empezado a medir tu valor por el número de notificaciones, de citas o de encuentros sexuales. Si pasas una semana sin confirmación externa, tu autoestima se desploma. Eres un pozo sin fondo. No importa cuánta atención recibas, nunca es suficiente para convencerte de que vales algo. Esta dependencia te convierte en un esclavo de la mirada ajena, un mendigo emocional disfrazado de Don Juan. Sexto, y quizá el más doloroso, es la desconexión entre cuerpo y afecto. Has aprendido a tener sexo sin estar presente. Puedes realizar el acto a la perfección, decir las palabras correctas y dar el placer esperado, mientras tu mente está a kilómetros de distancia o pensando en la próxima persona. Esta disociación es el último mecanismo de defensa. Si tu cuerpo está allí pero tu alma no, entonces nadie puede herirte realmente. El proceso de desaprendizaje comienza con un acto de honestidad brutal. Reconocer que estos comportamientos no son tú, sino las cicatrices de tu historia. Tienes que dejar de gaslightearte a ti mismo diciéndote que así eres. No naciste así. Te hiciste así para no morir de tristeza. El primer paso hacia la adultez real es el testimonio del dolor. Sentarte con ese vacío que sientes los domingos por la tarde y en lugar de buscar a quién escribirle para llenarlo, simplemente observar cómo se siente.
Tienes que aprender a ser el testigo de tu propia ansiedad sin obedecerla. Tienes que entender que tu promiscuidad es una forma de ruido blanco que usas para no escuchar el grito de tu propia autenticidad, pidiendo ser rescatada de debajo de tantas capas de actuación. Llegar al final de este laberinto de espejos no requiere que te conviertas en un santo, ni que reprimas tu deseo con la fuerza de un mártir. La sanación del hombre promiscuo no nace de la castidad impuesta, sino de una repatriación emocional. Sanar significa, en términos profundos, dejar de ser un turista en las vidas ajenas para convertirte en el soberano de tu propio mundo interno. El proceso de recuperación es, en esencia, un trabajo de repaternidad del niño interior y de integración de la sombra. Debes aprender a darle a ese niño aterrorizado la seguridad que buscaba desesperadamente en la mirada de extrañas. Debes enseñarle que su valor no es una cifra acumulativa de encuentros, sino una cualidad inherente que no depende de la aprobación externa para existir. Este camino exige lo que Jung llamaba el trabajo de sombra, mirar de frente a ese depredador seductor que has construido y reconocer que su agresividad sexual es, en realidad, una forma de llanto. La sanación comienza cuando dejas de usar el cuerpo de la mujer como un analgésico y empiezas a tratar tu ansiedad como una herida que requiere presencia, no distracción. La verdadera valentía no está en la conquista de lo nuevo, sino en la audacia de la quietud. Sanar es aprender a sostener la mirada de una sola persona, incluyendo la tuya en el espejo, sin sentir la necesidad de huir o de transformarte en alguien más para ser aceptado. Es elegir la suavidad sobre la armadura, permitiendo que alguien toque no solo tu piel, sino el lugar donde guardas tus miedos más antiguos. Como bien escribió el poeta Rainer Maria Rilke, amar no es nada fácil. Para un ser humano amar a otro es acaso la tarea más difícil de todas, la última prueba y examen, el trabajo para el cual todos los demás trabajos no son sino una preparación. Has pasado años preparándote para el sexo, pero ni un solo día preparándote para el amor. La sanación es, por tanto, el aprendizaje de este trabajo último. Es entender que la intimidad no es una pérdida de libertad, sino el ejercicio más alto de la misma, la capacidad de entregar voluntariamente tu presencia a algo más grande que tu propio ego. La madurez llega cuando descubres que un solo vínculo profundo contiene infinitas capas de descubrimiento y que la novedad que buscabas en 1000 cuerpos estaba en realidad escondida en la profundidad de uno solo que te atrevieras a conocer de verdad. Este viaje no se trata de arreglarte, porque no eres un objeto roto. Se trata de volverte íntegro. Se trata de dejar de ser una colección de fragmentos dispersos en camas ajenas para ser un hombre que puede habitar su propia piel con paz. La meta no es la perfección moral, sino la coherencia interna. El día que puedas estar a solas en una habitación, en silencio, y no sientas el impulso de buscar validación externa para saber que existes, ese día habrás ganado la guerra. Ese día, el sexo dejará de ser una muleta para convertirse en un lenguaje, y tu libertad dejará de ser una huida para convertirse en un hogar. No eres el número de personas que te han deseado, ni eres las mentiras que dijiste para no ser abandonado. Eres el hombre que hoy, por fin, tiene el valor de mirar su propio vacío y decidir que ya no necesita llenarlo con ruidos momentáneos. El camino a la integridad comienza con un solo paso, el de quedarte donde estás, respirar hondo y permitirte, por primera vez en tu vida, ser simplemente tú, sin máscaras, sin conquistas y sin miedo, porque la mayor aventura no es poseer el mundo, sino poseerte a ti mismo.